¿Qué pasa cuando el campeón vigente de la Liga MX podría enfrentarse a uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial en la misma fase de grupos de un torneo? ¿Qué pasa cuando ese mismo campeón tiene al menos dos defensores que podrían salir? Una renovación técnica que todos dan por hecha, pero que nadie ha firmado todavía. Y una generación de jóvenes que regresa del préstamo con hambre de demostrar. Pasa que es una semana perfecta para hablar de Cruz Azul. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Esta nota tiene de todo: mercado, posibles salidas, una renovación, se viene con todo, un nombre europeo que podría cruzarse en el camino de la máquina. Y talentos que ya están tocando puertas en Inglaterra. Deja tu like ahora mismo y dinos en los comentarios, ¿crees que Lewandowski llega al Chicago Fire? Porque lo que viene te va a interesar. Vamos a comenzar hablando primero sobre lo que más está dando de qué hablar en el mundo azul esta semana: la posible llegada de Robert Lewandowski al Chicago Fire, y lo que eso significaría directamente para el Cruz Azul en la Leagues Cup 2026. El delantero polaco, uno de los mejores 9 del mundo en la última década, anunció recientemente que no continuará en el FC Barcelona al término de su contrato. La noticia sacudió el mercado europeo, pero quien movió fichas de inmediato fue el Chicago Fire de la MLS, que ya tenía el ojo puesto en el veterano atacante desde hace semanas. Su entrenador, Greg Berhalter, ha sido el primero en salir públicamente a respaldar la posible contratación, dejando claro que el proyecto del club de Illinois está apostando fuerte por nombres de impacto global. Y las cosas parecen ir muy en serio, porque en las últimas horas se confirmó que Lewandowski viajó personalmente a los Estados Unidos para conocer de primera mano la propuesta del Chicago Fire, visitar las instalaciones del club y hablar con la dirigencia. Ese tipo de gesto no es gratuito. Cuando un jugador de ese calibre se toma el trabajo de volar hasta Chicago para escuchar la oferta en persona, el mensaje que manda es bastante claro: la transferencia está muy cerca de cerrarse. Todavía no hay firma oficial, pero todo apunta a que es cuestión de días. Y aquí es donde entra la máquina. Si Lewandowski firma con el Chicago Fire, el Cruz Azul se encontrará con él nada más y nada menos que en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Ambos equipos están en el grupo A, y el partido entre Cruz Azul y Chicago Fire corresponde a la tercera y última fecha del grupo, programado para el jueves 13 de agosto, a las 19 horas tiempo del centro de México, en el SeatGeek Stadium, en Illinois. Para dimensionar el escenario completo, Cruz Azul abrirá la fase de grupos el 6 de agosto contra el Philadelphia Union a las 18 horas. Luego enfrentará al New York City FC el 9 de agosto a las 17:30 horas y cerrará esa etapa el 13 de agosto ante el Chicago Fire, un delantero que en toda su carrera anotó más de 600 goles, que fue campeón de la Bundesliga múltiples veces con el Bayern Múnich, que ganó el Balón de Oro FIFA C-Best, enfrentándose a la máquina en tierras norteamericanas. Es el tipo de escenario que el fútbol mexicano pocas veces tiene la oportunidad de protagonizar. Y seamos honestos, un partido así, con ese nombre enfrente, es exactamente la vitrina que el Cruz Azul necesita para mostrarle al continente de lo que es capaz este equipo. La Leagues Cup ya tiene un nivel de exposición importante, pero un duelo con Lewandowski en cancha lo convierte en un evento de otra categoría. Los ojos de América y de Europa van a estar puestos en ese juego. El resultado importa, claro, pero la oportunidad de estar en ese escenario ya vale por sí sola. Ahora bien, para que la máquina llegue a ese partido en las mejores condiciones posibles, hay un tema interno que tiene que resolverse primero, y que la afición lleva semanas esperando que se oficialice. Ahora vamos a hablar sobre algo que no cayó tan bien entre los seguidores de la máquina: la salida de Mauro Zaleta, que parecía tener una segunda oportunidad en el club pero que terminó saliendo de vuelta por la puerta de los préstamos. El lateral izquierdo regresó a la Noria después de su periodo anterior cedido, pero la decisión del cuerpo técnico fue clara: no será considerado para el equipo principal de cara a la Apertura 2026. Zaleta se marchará al Necaxa por un año, con opción de compra incluida en el acuerdo. La reacción de la afición en redes sociales fue de claro descontento. Muchos sienten que el jugador no ha tenido la oportunidad real de demostrar su nivel en el primer equipo, y que mandarlo a otro préstamo sin haberle dado minutos de verdad
Es una decisión difícil de justificar. Hay quienes incluso pedían que permaneciera como alternativa en la banda izquierda. Dicho eso, hay algo que los números no mienten. Si Wiki revisó el caso Saleta y decidió que no entra en sus planes, es porque en los entrenamientos internos, el jugador no convenció lo suficiente. Hay una diferencia importante entre un jugador al que el club desecha y un jugador al que el club presta con opción de compra en un equipo de primera división. En el segundo caso, la puerta no se cierra, se entreabre. Necaxa es una plaza competitiva, con minutos reales y presión de resultados. Exactamente el escenario que Saleta necesita para demostrar de qué está hecho. Los técnicos no descartan jugadores con proyección y una razón. Y un préstamo con esas condiciones, al menos le da continuidad y la posibilidad de volver más fuerte. A veces el camino más largo es el que lleva más lejos. Y lo que hace más interesante este caso es que su salida se conecta directamente con el panorama defensivo general del equipo. Un tema que Wiki ya tiene muy claro en la cabeza y que veremos en detalle más adelante, ya que hablamos sobre los movimientos en el plantel. Ahora vamos a hablar sobre algo que la afición ya está esperando con los brazos abiertos: la renovación oficial de Joel Wiki como técnico del Cruz Azul. El tema ya es un secreto a voces, y todo el entorno cementero sabe que Wiki seguirá al frente del equipo para el Apertura 2026. Sin embargo, la oficialización sigue sin llegar. Y eso tiene a más de un aficionado con la impaciencia al máximo. La buena noticia llegó de la mano del periodista Carlos Córdoba, ex relacionista público del Cruz Azul y una de las fuentes más confiables cuando se trata de información del club, quien aseguró que la renovación del técnico será anunciada con toda la pompa esta misma semana. Los números respaldan totalmente la decisión. Joel Wiki tomó el equipo en la recta final del Clausura 2026 y se mantuvo invicto en sus primeros 7 partidos, con 5 victorias y 2 empates. Pero más importante que eso, fue el hombre que condujo a la máquina hacia la conquista de la 10ª estrella. Un hito histórico que ningún aficionado del Cruz Azul va a olvidar fácilmente. Aquí no hay mucho debate que valga cuando un técnico gana un título histórico con un plantel que conoce de adentro hacia afuera, en 7 partidos sin perder ni uno. La renovación no es una pregunta, es una obligación. Lo raro no es que se quede, lo raro es que haya tardado tanto en oficializarse. Dicho eso, más allá del anuncio formal que viene esta semana, lo que realmente importa ahora es lo que Wiki va a hacer con ese respaldo institucional en el mercado. Ya quedó claro que el técnico no es de los que esperan que las cosas lleguen solas. Hizo su pedido, puso el foco donde lo necesita, y ahora le toca a la directiva responder. Lo que sí es importante mencionar, y que conecta directamente con la salida de Saleta, y con algo que viene más adelante en esta nota, es que ese primer pedido formal ya está sobre la mesa. Un zaguero central. El motivo de esa petición tiene nombre y apellido, y lo vamos a ver en detalle enseguida. Quédate, porque esto se pone bueno. En ese sentido, hablando de los posibles cambios en la línea defensiva, hay que hablar de Will Dicta, el zaguero colombiano del Cruz Azul que ahora mismo está en el centro de todas las miradas. Dicta se encuentra en la Copa del Mundo 2026 representando a Colombia. Y la preocupación surgió cuando las cuentas oficiales de la Federación Colombiana publicaron una fotografía del defensor, en la que aparecía con un vendaje en una de sus piernas. La imagen no tardó en generar alarma entre los aficionados de todo un país, que se preguntan si el zaguero llegará en condiciones óptimas para el debut de Colombia en el Mundial. Hasta ahora, no hay un parte médico oficial, pero la simple imagen fue suficiente para encender todas las alarmas. Y aquí hay una segunda lectura que interesa directamente al Cruz Azul. Si Will Dicta tiene un gran Mundial con Colombia, hay posibilidades reales de que equipos europeos comiencen a llamar a su puerta. Una actuación destacada en el torneo más importante del planeta puede cambiar completamente el mercado de un jugador. Y eso es exactamente lo que la directiva cementera ya tiene en mente. Las fuentes internas del club señalan que Dicta es el jugador con mayor probabilidad de salir en esta ventana de transferencias. Justamente por ese motivo, Gonzalo Piovi también está en el radar, y el club escucharía propuestas por él.
lo que significa que potencialmente dos defensores centrales podrían moverse al mismo tiempo. Y eso no es un escenario menor. Perder dos piezas del eje defensivo, en una sola ventana, obligaría a la directiva a actuar con rapidez e inteligencia en el mercado, sin cometer el error de contratar por urgencia en lugar de contratar por convicción. Hay una lectura, que no suele hacerse en estos casos, pero que vale la pena hacer. Cuando un jugador formado o consolidado en Liga MX llega a ser codiciado por el mercado europeo, después de un mundial. Eso no es una pérdida para el fútbol mexicano, es una validación. Significa que el nivel está, que los ojos del mundo están mirando, y que la máquina, aunque duela, fue parte de ese proceso de crecimiento. La directiva tiene que estar lista para reemplazarlo bien. Y la petición de Wiki demuestra que el técnico ya está pensando exactamente en eso. Mudando de tema, aunque sin alejarnos del plantel. Hay un nombre que volvió a aparecer en la historia del Cruz Azul con algo de novela corta incluida: Luis Derbez. El mediocampista de 23 años, producto de las fuerzas básicas del club, regresó a la Noria después de haber pasado el Clausura 2026 cedido al Venados Fútbol Club de Yucatán. En la Liga de Expansión MX, la experiencia no fue exactamente lo que él esperaba. Apenas disputó 3 partidos durante su estancia en el equipo peninsular, que terminó en una posición mediocre sin clasificar a los playoffs. No fue el semestre soñado. Ahora está de vuelta, y su futuro está en el aire. Pero hubo un detalle que llamó la atención de la afición. Derbez publicó en sus historias de Instagram una fotografía celebrando un gol con el Cruz Azul, acompañada del mensaje en italiano "tornare a casa", que se traduce como volviendo a casa, ya sea que esté expresando genuinamente su deseo de quedarse, o que esté usando las redes como forma de presionar para que le den una oportunidad real. La señal es clara. Quiere estar en la máquina. Un factor que juega a su favor es la llegada de Wiki al banquillo. Técnico que lo conoce desde las categorías inferiores y que lo utilizó en distintas divisiones de la academia. 3 partidos en un semestre no definen a un jugador de 23 años. Eso hay que decirlo sin rodeos. La cantera del Cruz Azul invirtió años en su formación, y tirarlo al mercado, sin haberle dado una oportunidad real en el primer equipo, sería desperdiciar ese trabajo. Además, hay un contexto que juega a su favor que va más allá de la nostalgia. El mediocampo es una posición y el Cruz Azul podría ver moverse en este mercado y tener una alternativa formada en casa, que conoce el sistema, el cuerpo técnico y la cultura del club. Tiene un valor práctico, que no siempre se mide en pesos ni en estadísticas. La pretemporada existe exactamente para eso, para que los que quieren demostrar, demuestren. Aún sobre posibles cambios en el plantel, precisamos hablar sobre otros jóvenes que también regresaron y que buscan exactamente lo mismo que Derbez, su oportunidad. Aún sobre los regresos al plantel, hay que mencionar un grupo de valores de la cantera, que también volvieron de sus respectivos préstamos y que ahora buscan ganarse un lugar con Wiki. Javier Suárez, el lateral venezolano, viene de compartir su tiempo entre el primer equipo y el SV21 del Atlético de San Luis. Experiencia que le dio rodaje en distintos niveles de exigencia y que lo lleva de regreso a la Noria con más recursos tácticos que cuando salió. Buscará pelear por la posición de lateral derecho en el plantel principal. Kenis González, mediocampista que fue campeón con el Tepatillán, sumando 5 partidas, regresa a la Noria con la expectativa de demostrar que tiene nivel para quedarse. Y Fernando Sámano, compañero de título de González en Tepatillán, donde fue pieza fundamental para la conquista del campeonato, regresa igualmente con la ilusión de encontrar una oportunidad real. Son jugadores que tuvieron que salir del nido para crecer, y que ahora vuelven con más experiencia y con el hambre propia de quien tiene algo que demostrar. La pretemporada será el momento de la verdad para todos ellos. Y Wiki tendrá que tomar decisiones difíciles en un plantel que acaba de salir campeón. Ganar un lugar en ese vestuario es tarea fácil. Pero ese es exactamente el tipo de competencia interna que mantiene a los grupos en nivel alto. Vale la pena mirar este grupo con otros ojos, no como jugadores que tal vez se queden, sino como la primera línea de respuesta interna que tiene el club antes de tener que gastar en el mercado. Un campeón que encuentra soluciones adentro antes de buscarlas afuera es un campeón que sabe administrarse, y eso tiene más valor del que parece a primera vista.
Y si hablamos de cantera y de proyección internacional, hay un nombre que no podemos dejar pasar, porque lo que está haciendo esta semana merece un párrafo aparte. Finalmente, cambiando de asunto, hacia el futuro más lejano del club, pero quizás uno de los más emocionantes, hay que hablar de Emiliano Castañeda. El joven de apenas 17 años, que el año pasado jugó para el equipo sub-19 del Cruz Azul y que esta semana está haciendo historia a su manera. Según informó el periodista Yodiel Pacheco, Castañeda se encuentra en el Reino Unido, iniciando un periodo de pruebas con el Queen's Park Rangers de la segunda división inglesa. A partir de este lunes 15 de junio, no es poca cosa que un club inglés fije su atención en un chico de 17 años formado en la cantera del Cruz Azul. Dice mucho del trabajo que se está haciendo en las fuerzas básicas y también del potencial individual del jugador. El QPR no es un club de primer nivel en mundial, pero es una institución con historia en el fútbol inglés. Y un periodo de pruebas en ese contexto puede ser la puerta de entrada a una carrera europea que apenas está comenzando. Habrá que seguir de cerca lo que suceda en los próximos días para saber si el club inglés decide hacer una oferta formal. Lo que ya no le puede quitar nadie es la experiencia de haber cruzado el Atlántico a los 17 años. Entrenarse con profesionales en otro idioma, en otro país, bajo otra exigencia. Eso forma al jugador de una manera que ningún torneo sub-19 puede replicar. Cuando un chico de 17 años cruza el Atlántico para entrenarse con un club europeo, ya ganó algo que ninguna estadística va a reflejar: la confianza de saber que su nivel llama la atención más allá de las fronteras. Si el QPR se queda con él, perfecto. Y si no, Castañeda ya sabe dónde está parado, y eso lo hace más peligroso para cualquier rival en la Liga MX. La cantera del Cruz Azul está produciendo, y eso es lo que importa. En definitiva, el Cruz Azul entra a esta nueva etapa en un momento cargado de movimientos, decisiones y expectativas. Un posible enfrentamiento histórico ante Lewandowski en la Leagues Cup, ajustes en el plantel con salidas que generan debate, una renovación técnica que llega con el respaldo de los números, jóvenes que regresan con hambre, una saga que podría perder piezas importantes, y una promesa que ya está tocando puertas en Europa. Todo eso en una sola semana. Así es el Cruz Azul. Así es el fútbol mexicano. La 10ª estrella ya está en el escudo, y ahora la misión es construir algo todavía más grande. La máquina no para, y tú tampoco te vayas todavía. Dinos en los comentarios quién crees que debería llegar para reemplazar a Dicta, si se va. Y si crees que el Cruz Azul para Lewandowski en la Leagues Cup. Nos leemos ahí abajo. Hay algo más que vale la pena destacar cuando se ve el panorama completo de esta semana azul: la cantidad de frentes abiertos que la máquina está gestionando. Al mismo tiempo dice mucho de la dimensión que tiene el club en este momento. No es un equipo que espera que las cosas pasen, es un equipo que genera movimiento, incluso en los periodos entre torneos. Y eso tiene que ver con haber ganado la 10ª estrella, y con la energía que ese hito dejó en todo el entorno cementero. La afición está ilusionada, el cuerpo técnico tiene claro lo que quiere, y la directiva, aunque a veces tarda más de lo que a todos nos gustaría en hacer oficial lo que ya todos saben, parece ir en la misma dirección. Renovar a Wiki, reforzar la saga, resolver los casos de los jugadores que regresan del préstamo, y preparar al equipo para competir en la Leagues Cup contra rivales que esta temporada podrían incluir a uno de los goleadores más grandes de la historia del fútbol mundial. Esa es la leyenda del Cruz Azul en este momento, y no es una leyenda menor. El Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina, y con él llegará la presión de demostrar que la 10ª estrella no fue un accidente sino el inicio de una era. Los aficionados del Cruz Azul llevan décadas esperando ese tipo de consistencia. Ese tipo de club que no solo gana de vez en cuando sino que compite por todo en cada torneo. Con Wiki en el banquillo, con refuerzos que lleguen a cubrir las posibles bajas, con jóvenes que empujen desde adentro, y con la motivación que da ser el actual campeón. Las condiciones están dadas para que esta sea una temporada que se recuerde. Habrá que ver cómo se van resolviendo los frentes abiertos, pero la señal general es positiva. Y si encima de todo eso, el Cruz Azul termina enfrentando a Robert Lewandowski el 13 de agosto, en Illinois.
Eso simplemente sería la guinda del pastel de una pretemporada, que nadie va a olvidar. Todo está por definirse. Sigan atentos, porque esto apenas está empezando. ¿Y tú? No te olvides de dejar tu comentario con el nombre del zaguero que crees que debería llegar para reforzar a la máquina. Nos vemos ahí abajo. Porque a fin de cuentas, lo que hace especial al Cruz Azul no es solo ganar, sino la forma en que cada victoria, cada contratación y cada joven que emerge de la cantera se convierte en parte de una historia más grande. Una historia que la afición cementera lleva décadas escribiendo con pasión y con una lealtad que pocos clubes en el mundo pueden igualar. El capítulo Lewandowski, el capítulo Wiki, el capítulo Dicta, el capítulo Derbez, el capítulo Castañeda. Todos se están escribiendo ahora mismo. Y el Cruz Azul que entre a la Apertura 2026 va a ser el resultado de cada una de esas decisiones. Por eso esta semana importa. Por eso cada noticia tiene peso. Comparte esta nota con ese amigo cementero que necesita estar al día. Activa las notificaciones y deja tu comentario, porque con el Cruz Azul siempre hay algo nuevo que contar.